Buenos días, oyentes. Hoy les presentaré un flash informativo de noticias. Comencemos por COVID en Esteban Echeverría. En el municipio de Esteban Echeverría notificó esta mañana que 2 vecinos fallecieron por coronavirus, elevando el número de víctimas fatales a 21. En tanto, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires reportó que son 1.613 los infectados en el distrito. De esta forma se suman 88 diagnósticos en las últimas horas. Entre los casos también figuran los 706 vecinos que se recuperaron y fueron dados de alta. También en el municipio realizó control de fiebre a más de 258 vecinos. En la continuidad de los operativos de testeo con modalidad puerta a puerta para constatar fiebre y determinados síntomas de COVID-19. El municipio de Esteban Echeverría controló hoy a 258 vecinos del barrio Siglo XX de El Jawel. Los equipos procedieron a tomarles la temperatura con termómetro infrarrojo, realizarles un examen de olfato y completar un cuestionario para que los vecinos dejen asentados si presentaron síntomas, además de entregarles alcohol en gel y tapabocas. En caso de encontrar una persona con síntomas, se realiza un hisopado en el lugar, se aísla al vecino de su domicilio. También suman estos operativos de control de precios. En el municipio de Esteban Echeverría despliega diariamente operativos de fiscalización para hacer cumplir la disposición de los precios máximos y el programa de precios cuidados establecidos por el Gobierno Nacional. Durante la jornada de hoy se realizaron inspecciones en comercios de El Jawel, a partir de las cuales se infraccionó a un supermercado ubicado en el Evita entre Avenida Dardo Rocha y Rota por sobreprecio de más de 10 productos. Se recuerda a los vecinos que podrán hacer una denuncia por incrementos de precios a través de las redes sociales del municipio o del centro de atención al vecino. Increíble que en estos tiempos que debemos ayudarnos, surjan personas que no miden cuánto llenar sus bolsillos con la gente del barrio. Debido a este tema conseguimos una entrevista con un personal esencial de la salud. Le hemos hecho unas preguntas sobre el tema que nos preocupa a todos. Bueno, soy licenciada en enfermería hace más de 10 años. Trabajo en el Hospital El Cruce de alta complejidad que está en Florencio Varela. Puntualmente, ahora estoy trabajando en el sector de triage, que es la parte del hospital en la que se reciben a todos los pacientes que ingresan como sospecha de casos de COVID. ¿Cómo es el manejo ante esta situación en el hospital? Cuando empezó la pandemia, cuando se declaró la pandemia y cuando puntualmente se llegó acá, ¿no?, al país, se empezó a trabajar en cómo se iba a modificar el hospital para manejar a todos los casos, porque bueno, el nuestro es un hospital de derivación, así que, y no está abierto a la comunidad, o sea, solamente se ingresan los pacientes por derivación de los otros hospitales de la red. Entonces lo que se empezó a trabajar es en qué contexto iban a llegar esos pacientes, ¿no? Se empezó a preparar más que nada todo el personal de las terapias intensivas, el personal de las terapias intermedias, se empezó a hacer capacitación para los agentes de traslado, para la gente de las intermedias también, reforzar todo lo que es atención de paciente crítico,
O sea, se empezó a revisar todo lo que son los protocolos de atención, más que nada entrenar a lo que es médicos y personal de enfermería, kinesiología, todo ese sector que en realidad no hace terapia intensiva, para que empiece a tener idea, ¿no?, de cómo son los cuidados de esos pacientes críticos, porque creemos que el personal que tenemos disponible y que conoce de cuidados críticos, cuando llegue el pico, que estamos muy cerca del pico, no va a alcanzar, no va a ser suficiente. Así que bueno, desde el mes, desde antes, como desde febrero, marzo, nos estamos preparando para eso, para este momento. Se empezaron a mejorar, digamos, los procesos de ingreso de los pacientes, algunos servicios empezaron a hacer cohortes, que significa como dividir los grupos de trabajo en 2 grupos, para que en caso de contagio no se contagie todo el personal. Entonces se hacen como guardias mínimas, ¿no? Y hay un grupo de compañeros que trabajan determinados días y otro grupo que trabaja los días contrarios. Y así, bueno, en caso de que se contagien, se aísla a un grupo y sigue trabajando el otro. Después también eso se pudo hacer en algunos servicios porque la cantidad de gente era suficiente, y bueno, hay otros servicios que son un poco más chicos y que implementaron otro tipo de licencia, que es por cohorte, se llama también, pero van saliendo, estamos de guardia pasiva, decimos, o sea, vos no vas a trabajar, pero estás al pendiente de que te llamen. Si te llaman para ir a trabajar, entonces, bueno, uno tiene que ir, pero la idea es que así circule menos gente en la calle, en el transporte público, y que esté menos gente expuesta también en el hospital, menos personal de salud. Otra cosa que se implementó, más que nada al principio de la pandemia, fue cerrar las áreas que no eran, que eran prescindibles, por así decirlo de una manera, ¿no? Que era consultorio externo, hospital de día, como el hospital, recordemos, ¿no?, que en el principio de la pandemia todo lo que era programado en el hospital se suspendió, ¿sí? Estudios programados, cirugías programadas, un montón de cosas se suspendieron, y bueno, al cerrar esos consultorios se pudo reorganizar al personal y se reforzó todo lo que es área crítica y nuestro triage, ¿no?, que funciona como una especie de guardia que resuelve todo lo que llega al hospital como febril, porque recordemos que la fiebre es uno de los principales síntomas del COVID. Entonces, antes de ingresar al hospital, si uno dice que tiene fiebre, entonces va al sector de triage hasta que se determina si eso no es caso sospechoso de COVID. Para poder definir cómo se iba a trabajar en el hospital, no solamente en el triage, sino en todo el hospital en sí, se necesitó, bueno, de muchas reuniones de distintas personas que coordinan distintos servicios del hospital. O sea, se tuvo que juntar el jefe, el coordinador del área de gestión de pacientes, con el área de control de infecciones, ¿no?, que son los que determinan los protocolos de cómo se va a manejar la higiene del hospital. También se tuvo que participar, ¿no?, tuvo que participar en esas reuniones la gente de seguridad e higiene, la gente de ingeniería, la gente, bueno, lógicamente la parte de médica, la parte de enfermería, los sectores de seguridad también, para ir definiendo por dónde pasan los pacientes, por dónde no. La gente de calidad, también hay un sector que se llama calidad, y entre todos, bueno, ir definiendo los circuitos, definir áreas
Y bueno, más que nada los de calidad hacían como el implementar las medidas que internacionalmente funcionan. O sea, no, acá no hay nada para inventar, simplemente es tomar lo que las organizaciones internacionales recomiendan, que en salud son un montón. Tenemos la Organización Mundial de la Salud, tenemos comités de distintas áreas que hablan de calidad y de los manejos de las instituciones, la Organización Panamericana de la Salud, bueno, y así hay un montón que recomiendan un montón de cosas. Entonces, se tienen que encargar estos comités de hacer como una búsqueda bibliográfica y poder adaptar todas esas recomendaciones a, bueno, a lo que tenemos disponible en el país y a lo que está a nuestro alcance. O sea que nosotros somos un hospital, si bien de muy alto nivel, o sea, estamos en Argentina, en el conurbano, en Florencio Varela. Entonces tenemos que adaptar todo a nuestra realidad. ¿Qué protocolos utilizan para cuando una persona llega con coronavirus? Bueno, el protocolo para ingresar al hospital, primero, cuando la gente entra, o sea, se tuvo que restringir las entradas. O sea, habitualmente teníamos dos entradas por las puertas principales, una entrada por la guardia y hacia atrás, en la parte de atrás del hospital, hay una entrada de personal. O sea que eran 4 entradas. Ahora no, solamente hay 2 entradas abiertas y solamente entran los pacientes y bueno, el personal. Está muy restringido el acceso y cuando los pacientes ingresan o cualquier persona ingresa, se le hace en la puerta un control de temperatura. Después se le proporciona a la gente alcohol en gel para que pueda higienizarse las manos. Y después se anuncian en el puesto de informes para redirigirlos hacia donde van. O sea, si van a algún consultorio, si tienen cita con un médico o lo que sea, bueno, se los va redirigiendo ahí. Y si se anuncian para ir al triage porque tienen síntomas, hay un sector de espera que está señalizado, está como marcado con rojo. Entonces ahí espera la gente para ir al triage y en el triage se los hisopa. Adentro del triage hay 2 consultorios. Por turno tratamos de ser 2 médicos y 3 enfermeros, que lo que hacemos es atender a las personas que van llegando y que se anuncian con síntomas. Para poder atender, bueno, nosotros tenemos que tener bien en claro cuál es la definición de caso, que se actualiza muy seguido, ¿no?, en internet, porque se extienden los síntomas. Cuando empezamos la pandemia, los síntomas eran tos, dolor de garganta y fiebre, y hoy los síntomas es un amplio espectro, o sea, desde vómitos, diarrea, cefalea, dolor de garganta, tos, fiebre, pérdida del gusto, pérdida del olfato. Hoy casi todo puede ser síntoma. Así que lo primero para nosotros es estar al tanto de cuáles son los síntomas, cómo es la definición de caso y poder ir separando a los que vamos a hisopar de los que no vamos a hisopar. Y eso, bueno, por eso requiere que nosotros estemos al tanto. O sea, que siempre, antes de empezar a atender a los pacientes, tener en claro cuáles son los criterios. Cuando la persona que se anuncia con síntomas, cualquiera de los síntomas, la recibe un médico que le hace las preguntas de rigor que tienen que ver con una ficha epidemiológica que se tiene que completar para poder hacer estadística, que es la que va después. Hay un sistema, ¿no?, en el que se cargan todos esos datos y también se carga el resultado, porque esa es una denuncia obligatoria la que tiene que hacer el médico
después para poder procesar los datos, y esos son los que uno escucha por la tele, que dice hoy hubieron, no sé, 150 casos nuevos, y toda esa información sale de las planillas que vamos completando, que va completando el médico en el triage. Esa planilla contiene datos más bien epidemiológicos, por ejemplo, la zona de residencia, las personas con las que vive, el lugar en el que vive el paciente y los contactos, los síntomas también y los antecedentes, que es digamos lo importante, si la persona ya tenía antecedentes de salud, si era hipertenso, si era diabético, si se dio la antigripal, si es fumadora, si es obesa, todas cuestiones de salud que son relevantes. Junto con esa ficha se envía la muestra del hisopado. El COVID en nuestro hospital tenemos disponible el hisopado, que es como un hisopo como el que usamos para las orejas, pero un poco más largo, y se utiliza, primero se colocan en la boca, que se hace la parte orofaringe, y después la nasofaringe, que se introduce el hisopo en cada narina, o sea, en cada orificio nasal, y con eso se envía al laboratorio. Parte de completar toda esa parte, digamos, como administrativa, el médico tiene que hacer una evaluación clínica, que significa tomarle los signos vitales al paciente, que es la presión, la temperatura, la frecuencia cardíaca, auscultar, o sea, escuchar los ruidos del pulmón, saturarlo al paciente para saber si está respirando bien, si le está entrando una cantidad adecuada de oxígeno, y para poder hacer todo eso el médico tiene que cuidar su integridad física, así que la parte fundamental también, aparte de registrar todo, por una cuestión de estadística, es que se tiene que colocar el equipo de protección, que nosotros en nuestro hospital tenemos disponibles los camisolines nada más. En otros lugares tienen mamelucos, por ejemplo, pero bueno, nosotros tenemos camisolín, guantes, barbijos que son rígidos, porque el virus es muy, 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 muy volátil, entonces utilizamos unos barbijos un poco más duros. Después también nos ponemos antiparras, escafandra, así que con todo eso puesto, cuando el médico se pone todo eso, ahí recién puede acercarse al paciente y atenderlo. Y bueno, contestar todo lo que requiere la planilla. ¿Es difícil trabajar en esta situación? Bueno, mira, trabajar en medio de todo este desastre no es difícil, es dificilísimo, porque cuando uno decide ser profesional de la salud, piensa en que bueno, uno quiere ser parte de la recuperación de la salud de las personas. Uno tiene a veces una vocación de servicio, otros buscan un medio de subsistencia que le proporcione prestigio o le proporcione un buen medio económico, o un montón de cosas. O sea, una persona por diferentes motivos elige ser médico, enfermero, kinesiólogo, cirujano, pero en ninguna de esas motivaciones uno se imagina que va a ser parte de esto. O sea, imagínense que lo que estamos viviendo es algo muy parecido a lo que hubiese pasado si el país entrara en guerra, por ejemplo. Es una situación extrema en la que uno no puede decir, ay no, mejor no, hoy no voy a trabajar, o no puede mirar para otro lado.
Por eso, desde el principio de la pandemia, el personal de salud es personal esencial y se suspendieron un montón de cosas. Desde gente que, por ejemplo, no tomó vacaciones, se quedó sin vacaciones, no tenemos licencias, no tenemos días de estudio, por ejemplo, para los compañeros que están estudiando. ¿Por qué? Porque tenemos que estar todos en la primera línea, tenemos que estar todos disponibles para poder prestar servicio en el hospital. Las únicas personas que están exceptuadas de trabajar son las personas que tienen antecedentes, que son grupo de riesgo y que si se exponen al virus peligra su salud, que son las personas que en el último año tuvieron cáncer o que hicieron tratamientos de quimioterapia, las personas que están inmunocomprometidas, las embarazadas, personas que tienen ya antecedentes de enfermedades respiratorias, por ejemplo asmáticos o gente que tiene broncoespasmos. Así que toda esa gente se exceptuó de trabajar, pero bueno, todos los demás tenemos que estar ahí listos para poder trabajar. Listos para poder trabajar. Así que es muy difícil porque todos tenemos miedo, todos tenemos familia por la que nos preocupamos y el mayor miedo de todos los compañeros es que a alguno de nuestros familiares le pase algo porque nosotros estamos trabajando. Ese es el miedo de todos los compañeros. Pero bueno, alguien tiene que cuidar a la gente y ese es nuestro compromiso con todo el mundo y con la sociedad, y por eso es que somos muy insistentes en esto de que la gente se cuide y que se quede en su casa y que salga lo pura y exclusivamente y lo estrictamente necesario. ¿Qué cambio de trabajar en el hospital en plena pandemia? En el hospital cambiaron muchas cosas a la hora de trabajar, desde cómo atendemos a los pacientes. O sea, imagínate que para poder atender a alguien, uno se tiene que vestir con todo eso que ustedes ven en la tele, ese disfraz tipo astronauta. Uno se tiene que poner eso para poder atender a la gente, hasta no sé, por ejemplo, antes en nuestro descanso podíamos ir al comedor, podíamos juntarnos con los compañeros y no sé, compartir un mate, un rato de esparcimiento. Y ahora eso no lo tenemos porque tenemos mucho trabajo y a veces ni ese ratito de descanso nos podemos tomar porque hay mucha gente para atender. Y cuando no tenemos tanta gente para atender, preferimos no salir del servicio y no cruzarnos con otras personas, porque es una manera de cuidarnos entre nosotros y no exponernos, porque somos todos posibles pacientes. Así que la forma de trabajar cambió toda. O sea, tratamos, por ejemplo, de no usar ascensor o andar con el alcohol en gel en el bolsillo, por ejemplo, para hasta las cosas más cotidianas, no sé, tenés que salir al baño y llevas el alcohol, te lavas las manos o a la hora de tocar un picaporte, o no sé, abrir un locker, tratar de todo lo que tocas es lavarte las manos enseguida, o la ropa incluso, la ropa que usamos en el hospital. Antes nosotros llevábamos y traíamos nuestros ambos para lavar en nuestras casas y ahora no, ahora nos lo da el hospital y lo lava el hospital, porque traer esa ropa contaminada a nuestro hogar es peligroso para nuestras familias. Así que todos nos bañamos antes de llegar a nuestra casa y cuando llegamos a nuestra casa nos volvemos a bañar. Así que cambió todo cambió.
hay menos gente trabajando, por esto que te contaba de los grupos. El material también es distinto para trabajar. Atender a la gente también es distinto, porque la gente está muy asustada, tiene mucho miedo, y también, bueno, a la gente le pasan cosas, y no solamente llega al hospital con fiebre y nada más, sino que llega con fiebre, con problemas económicos, llega con un montón de otras cuestiones que nosotros no las podemos resolver, pero bueno, tenemos que estar ahí para al menos escuchar. Y lo mismo nos pasa a nosotros, estamos sobrecargados de trabajo, no solamente en el hospital, sino de tareas en nuestras casas, porque todos tenemos familia que atender, familia que también está en cuarentena, chicos que están en cuarentena, esposos que están en cuarentena o esposas, o sea, es toda una situación compleja y bueno, uno como personal de salud frente al paciente tiene que tener en cuenta todo eso y poder separar de alguna manera para poder prestar la mejor atención a la persona que está yendo a buscar ayuda. Esta fue la entrevista que amablemente nos brindó esta profesional que se encuentra trabajando por todos en primera línea. Gracias a las personas como ella, la señora Romina, cada vez más personas pueden recuperarse. Y para finalizar vamos a ver cómo vamos a encontrar el clima en esta mañana, tarde y noche. Nos encontramos con una temperatura de 8 grados con el cielo despejado. Hacia el mediodía con una temperatura de 18 grados. Seguimos con el cielo totalmente despejado. Nos vamos a encontrar con esta misma temperatura hasta las 5 de la tarde. Avanzando hacia la noche, la temperatura disminuye 13 grados. Así cerramos con el flash informativo. Disfruten la tarde y quédate en casa.